¿Cómo ves el origen de la creatividad, de las ideas de los argentinos en la industria publicitaria? Mira, yo creo que los argentinos tenemos algo que es muy interesante, que es una capacidad de resiliencia muy interesante y somos muy creativos en la vida en general, entonces eso impacta muchísimo también en una industria como la publicitaria, ¿no? Donde tenemos que rebuscarnos para resolver infinitas situaciones, no solo a nivel económico, tenemos desafíos, sino también a nivel geográfico, vivimos en un país muy grande y la logística es todo súper complejo y yo creo que hay un montón de cosas que fomentan que nos pongamos creativos para resolver problemas y bueno, eso repercute obviamente en la publicidad. ¿A qué Y se debe esa resiliencia que hemos desarrollado? yo creo que, bueno, Argentina es un país fundado, ¿no? por la inmigración europea principalmente, pero también es un país que está muy lejos de todo y, y bueno, y tiene sus desafíos económicos también. Ok, ¿cuál consideras, estando dentro de la industria, que es el diferencial que tiene esa creatividad argentina, ¿no? Esa visión, esa resiliencia. ¿En qué se diferencia respecto a otros países latinoamericanos, por ejemplo? Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar, somos hacedores, tenemos un don del hacer, un ADN de hacer y de hacer realidad las ideas que nos proponemos sin pensar que son imposibles. Y eso para mí es un espíritu que se vive mucho en la industria publicitaria y lo vivimos respecto de, no sé, cuando trabajamos para otras culturas y para otras regiones, nos preguntan cómo logramos todo lo que logramos en el tiempo en que lo hacemos o cómo es que un equipo por ahí tan chiquitito puede producir, no sé en el caso de Veo que hacemos manuales de marca y desarrollamos assets digitales para campañas publicitarias y demás, resolvemos en muy poco tiempo un montón de cosas que se necesitan y que por ahí en otras culturas lleva un poco más de tiempo. Sí, y el manejo de imprevistos, creo que Ujú. estamos mucho más amigados, ¿no? Con el manejo de cosas que pueden surgir de la noche a la mañana y que, bueno, de alguna manera lo sacamos adelante. Nos pasa mucho a nosotros con, por ejemplo, respecto de Estados Unidos, nosotros trabajamos para algunos clientes de allá y no lo pueden creer todo lo que logramos y la calidad de las cosas que producimos con los pocos recursos que tenemos. Creo que eso ha hecho de Argentina un país con mucha sed de crecimiento y esa sed de crecimiento nos ha hecho, nada, lograr grandes resultados, ¿no? ¿Le hace honor la frase de lo atamos con alambre, que lo solemos decir dentro de Argentina? Fuera de Argentina no se entiende prácticamente, pero atamos todo con alambre. Bueno, yo creo que depende de cómo lo mires, ¿no? Lo atamos con alambre no tiene que ser un trabajo a medio hacer, Ujú, tiene que ser un trabajo que esté bien resuelto con los pocos recursos que por ahí se presentan. ujú. Escasez de tiempo, escasez de dinero, escasez de recursos. Bueno, ¿cómo logramos algo sumamente atractivo con esos recursos? Yo creo que si lo miramos desde ese punto de vista, lo atamos con alambre, creo que representa bien nuestra cultura. ¿Cómo irrumpe la inteligencia artificial en la publicidad? ¿Cómo contribuye o qué cosas, digamos, de pronto se hacen de forma distinta en este contexto? Bueno, yo le llamo el tsunami de de la inteligencia artificial. Venía como tímidamente, se venía hablando tímidamente y desde el año pasado fue una curva ascendente y un crecimiento exponencial. La penetración de la inteligencia artificial podemos decir que es algo que viene a revolucionar y a cambiar el modo en el que nosotros abordamos los proyectos y trabajamos. Ujú. En nuestro caso, y muchos colegas coinciden con lo que yo digo, hoy es un must, es un pedido y algo mandatorio incorporar en los flujos de trabajo procesos que incluyan herramientas de inteligencia artificial. Esto tiene que ver con una demanda por parte de los clientes y la industria, una demanda acelerada de mayor producción a escala de assets para campañas y piezas de comunicación, cada vez en tiempos mucho más cortos. Muchas veces hay un pedido también de eficiencia, de inversión, o sea, no, digamos, las marcas están cuidando muchísimo sus presupuestos, destinan la mayor parte, como históricamente fue, la mayor parte
de su inversión a inversión publicitaria y no tanto a la parte de la creatividad. Y ahí yo creo que hay un gap entre lo que sucede, que es muchas empresas por ahí deciden apostar, obviamente, e invertir en pauta, pero dejan a último momento la parte de la creatividad. Y hoy en día con un spot publicitario no alcanza, uno tiene que hacer un spot y tiene que hacer 1.000.000 de adaptaciones para diferentes medios, con diferentes códigos visuales, con diferentes duraciones, especificaciones técnicas, y todo ese arsenal de comunicación se tiene que dar en un tiempo récord. Antes por ahí tenías 2 o 3 canales de comunicación, hoy tenés una plataforma infinita, online y offline, obviamente, que tienen que vivir. Entonces, la inteligencia artificial lo que viene a traernos es la posibilidad de potenciar nuestro trabajo, ¿no? No desde el punto de vista de un reemplazo, nosotros no lo vemos como un reemplazo, sino como una manera de que eligiendo las herramientas que necesitamos podemos potenciarlo y obviamente entregar una calidad que es la esperada. No sé, en el caso, por ejemplo, de los contenidos audiovisuales, todo lo que es video, hoy todos los formatos publicitarios demandan video y animación, y es sumamente caro la producción de ese tipo de cosas. Hoy con inteligencia artificial uno puede crear un video 100% sin depender o sea, dependiendo de un grupo muy chiquitito y sin tener que tener jornadas eternas de grabación. Obviamente no va a reemplazar ese tipo de trabajo. Yo creo que ese tipo de trabajo se va a convertir en un trabajo boutique, un trabajo de excelencia que solo algunas marcas van a poder darse el lujo de pagar, pero en una escala masiva, cuando uno necesita la novedad constante y la producción y la innovación constante, bueno, ahí la inteligencia artificial viene a colaborar a obtener esos resultados a menos costo. ¿A qué le atribuyes de pronto esa necesidad como de diferentes formatos? O sea, ¿cambió las audiencias, el tipo de público, la época? Cada medio propone sus reglas de juego, cada plataforma tiene su modo de interacción. No es lo mismo ir a una plataforma como puede ser un e-commerce, donde uno va con un mindset de compra y quiere comprar y tiene que ser impactado en una plataforma digital por múltiples estímulos y que acompañarte a todo el proceso de compra, que un aviso o un aviso en un medio gráfico donde uno se sienta a leer por ahí un domingo en un estado de quietud y de reflexión. El formato publicitario de ese formato obviamente tiene que ser diferente y la propuesta tiene que ser distinta. O cuando entro a Instagram para, no sé, consumir las últimas tendencias o mirar fotos familiares o de amigos, también veo como un influencer hace un unboxing o recomienda alguna marca. Digo, son todas propuestas, ahí te estoy nombrando ya 3 formatos que son completamente distintos, y si uno pretende que un mismo mensaje llegue de la misma manera, el cómo, lo que cambia es el cómo, ¿no? Entonces las marcas tienen que pensar cuál es la singularidad de cada plataforma y poder crear formatos publicitarios que se adapten y lleguen a la persona con el mindset correcto. ¿Cómo cómo empezaron a utilizar y cómo lo están utilizando ahora la inteligencia artificial? Por ejemplo, como soporte, digamos, creativo, para ciertas tareas, para redacción, o sea, en general, ¿cómo lo utilizan? Mira, nosotros en Veo Branding Company lo que hicimos fue, desde el año pasado, incorporar distintas capacitaciones al equipo para tener una noción de cuáles eran las plataformas que iban a servir para nuestro flujo de trabajo. Y a partir de fines del año pasado empezamos ya a incorporarlas. Lo que hicimos fue mapear todo ese proceso y esos trabajos que nosotros teníamos en función de los distintos servicios que brindamos, y elegimos las mejores herramientas que se adaptaban a ese flujo. Entonces, hoy te puedo decir que todo lo que hacemos está atravesado por distintas plataformas de inteligencia artificial, desde ChatGPT a Midjourney o Flora. Obviamente ahora está en auge, la inteligencia artificial está en su momento de desarrollo y de expansión, entonces salen nuevas herramientas constantemente. Eso requiere que uno esté
actualizado día a día. Nosotros tenemos un CTO externo que nos ayuda a estar al tanto de los nuevos lanzamientos y a ver cómo podemos implementar esas plataformas en el flujo de trabajo. Entonces, dependiendo si es un video, si son, no sé, una calendarización o copies para social media o la redacción de un guión, cómo ese guión después pasa a un storyboard. Pero yo te diría que en los procesos que más utilizamos es en la parte de redacción, de investigación y research, que es todo el trabajo previo que uno hace cuando tiene un cliente o un proyecto nuevo. Bueno, copywriting, eso ya lo dije, y después también en la creación de imágenes. Antes uno o producía las imágenes ad hoc, que eso obviamente sigue sucediendo, pero hoy con inteligencia artificial puedes armar una galería de imágenes propietaria con las características que se te ocurran sin tener que hacer un shooting. Y a partir de esas imágenes también lo que se pueden hacer son videos. Obviamente después la postproducción, todo lo que es la edición final, sí lo hacemos manual. Se siguen utilizando cosas más craft de Adobe, te diría, todo el paquete de Adobe se usa, pero es como más para un finishing o una edición final que para un trabajo desde cero. También todo lo que es el armado de mockups para eventos, para experiencias, es decir, cómo nosotros le mostramos al cliente cómo se va a ver algo en su etapa de producción y final, ganas muchísimo tiempo con todo lo que es inteligencia artificial, armado de renders también, por ejemplo, es infinito, la verdad. Todo lo que es locución, también lo estamos haciendo con inteligencia artificial, locución de videos en todos los idiomas y todo lo que es traducción. Así que bueno, impacta, como verás, en muchísimas cosas. ¿Te ha tocado de haber aprendido? O sea, ¿puedes así como recordar alguna cosa que estás aprendiendo? O sea, y que te está modificando también la forma de trabajar, ¿no? Para mí es fascinante. Sí, obviamente hay momentos en el que es tan veloz el crecimiento y todo lo que se puede hacer que da esa sensación de ansiedad y nos pasa un poco a todos que che, esto no se va a terminar nunca, ¿cómo va a terminar todo esto? Yo creo que esto recién comienza, hay que tomárselo con calma, hay que estar tranquilo y confiar que la creatividad humana nunca va a ser reemplazada. Yo soy una defensora de eso porque sí lo que aprendí es que no se puede hacer copy-paste con la inteligencia artificial y hay que estar todo el tiempo analizando y poniendo a prueba lo que te devuelve. Porque si vos haces un copy-paste o querés utilizar solo lo que te trae la herramienta sin haber hecho una curaduría con tus conocimientos, con tu experiencia, con tu criterio estético, no vas a lograr la diferenciación y la autenticidad que las marcas hoy necesitan. ¿Cómo es ese puente, digamos, o esa forma en la que los seres humanos le damos como ese toque final, ¿no? O sea, esa personalización final. Mira, en mi caso yo uso mucho, tengo mis custom chat GPT por funciones, por roles, y a mí lo que me sirve es para romper viste, cuando necesitas arrancar con una idea o con un texto o escribir una propuesta determinada y no sabes por dónde empezar. Yo creo que acelera mucho ese ciclo inicial donde tal vez antes, sin una herramienta que te ayude a pensar, por ahí era algo que vos hacías con un compañero o con una compañera, un colega de trabajo, que eso es invaluable, pero cuando estás como en solitud trabajando con tu computadora, con tiempos muy cortos, te agiliza mucho esa primera fase de, bueno, ¿por dónde empiezo? Te ayuda a preparar distintos escenarios y a mí lo que me gusta es que te abre mucho el camino. Por ahí, yo que vengo de formación, soy publicista y comunicadora social, toda la parte de ingeniería, de negocios, no la tengo muy así, la he aprendido con la experiencia. Entonces, sí te empieza a traer como cierta terminología técnica y conceptos que uno los empieza a investigar. Entonces, yo creo que sirve como pivot, ¿no? Como podés ir y tener una conversación y te va llevando como a distintos lugares que tal vez una sola con Google haría ese recorrido, pero llevaría mucho más de tiempo. ¿Crees que, en cierta manera, la inteligencia artificial
nos puede empezar a dar como más espacios, más tiempos para tener conexiones humanas más profundas. Sí, para mí siempre la tecnología es un complemento y es un puente o un trampolín que te permite llegar más alto o más lejos, que tal vez solo con las herramientas que una tenía antes de la antes de que la tecnología internet explotara. No sé, siempre es positivo para mí desde ese lugar, y creo que bien utilizada, con criterio, nos va a potenciar y sí, nos va a llevar a lugares que por ahí antes no lo teníamos muy presente. Sí, para mí hay que tener en cuenta que no va a reemplazar el contacto humano. Hay algo del trabajo en equipo, de varias personas o cabezas pensando en un mismo tema al mismo tiempo, por más que sea de manera remota o de manera física, ese trabajo en equipo es irreemplazable. Okay. Comentabas que estamos viviendo en un momento bisagra con la inteligencia artificial. ¿Se podría comparar con algún punto de la historia? Hoy un cambio que se creó por ahí en Suecia llega en medio segundo a Argentina. La globalización hace que la escala y la expansión de ciertas tecnologías se den en un tiempo récord que es inigualable a cualquier otra época. Entonces, yo no sé si hay algo exactamente replicable a lo que está pasando hoy, pero sí me animo a decir que es un cambio de mentalidad y de forma de trabajar similar al que hemos vivido con la escritura. ¿Qué observas del consumidor, digamos, del mercado mexicano que valora de la publicidad, de pronto, la creatividad argentina? A mí la cultura mexicana me encanta, me parece una cultura muy rica en muchos aspectos, me atrae muchísimo su historia, su tradición, todo lo que tiene México, la diversidad cultural que tiene. Para Beo es un descubrimiento, es venir a conocer con humildad, no a conquistar. No queremos tener esa actitud, sino en cómo nosotros podemos juntos poner a Latinoamérica en el mapa mundial, ¿no? Yo creo que se trata un poco de eso, de nutrirnos, de que Argentina pueda brindar su mejor versión y que México nos pueda dar eso mismo a nosotros, y juntos poder hacer que Latinoamérica se escuche en el mundo. Creo que ese es el gran objetivo. Hoy leía que el ranking de marcas más valiosas de Kantar, bueno, que agrupa las 500 marcas más valiosas del mundo, recién este año hay una empresa latinoamericana que pertenece a ese ranking y está en el top 50, que es Mercado Libre. A mí me encantaría ver muchísimas otras marcas de Latinoamérica que compongan ese ranking y que nada, estén a la altura de marcas de Estados Unidos, como puede ser un Apple, o no sé, alguna otra marca europea como puede ser Zara, por ejemplo. Lo que sí, por ahí un mensaje para todos los colegas de la industria, creo que hay un trabajo colaborativo que tenemos que hacer para nutrir la industria, y así como digo que hay una revolución con la inteligencia artificial, creo también que la creatividad se potencia uniendo distintas miradas, trabajando en conjunto para construir una industria mejor, una industria que sea valorada, donde no haya egos, sino donde haya mucha gente queriéndose ayudar, porque en un lugar donde uno gana, ganamos todos. Entonces, a mí ese espíritu es el que me gusta fomentar. ¿Crees que estamos en una época de negocios con conciencia? Sí, sí, porque hay una necesidad y una exigencia, ¿no?, de los consumidores en ese sentido. El consumidor hoy y las personas a las que las marcas le hablan le exigen mucho, y le exigen casi, te diría, como a un político o a una institución. Entonces hay un rol social muy grande que tienen las marcas hoy y que no pueden decir una cosa y hacer otra. Tiene que haber una coherencia entre lo que son, hacen y dicen, porque hoy en día es muy fácil darse cuenta si alguien no está haciendo eso, ¿no? Entonces sí, me parece que hay un rol social y hay mucha más conciencia, ¿no?, de lo que las marcas vienen a darle al mundo. No es solo vender, sino construir comunidad, compartir valores,
difundir buenas prácticas, no sé, conciencia ambiental, responsabilidad civil y, no sé, 1,5 millones de cosas más como el cambio climático también. Digo, hay muchas cosas pasando en el mundo hoy en día y creo que las marcas, si se quedan solo con la necesidad de ganar plata, se van a quedar cortas y no van a tener un futuro por delante.